Vamos a ver a continuación los conceptos básicos de entorno de buceo dentro de la especialidad de buceo multinivel y de dominio del buceo. Vamos a ver el estudio del reino acuático, oceanografía física para buceadores, cómo comprender las corrientes marinas y las que nos podemos encontrar mientras buceamos. Vamos a comprender cómo funcionan las olas, tipos de olas, cómo gestionar una entrada con olas o una salida. Vamos a ver cómo golpean las olas cuando llegan a la costa, vamos a comprender cómo funcionan las mareas y los momentos óptimos para bucear y cómo tratar las lecciones de la vida acuática. Y por último, algunas prácticas de buceo responsable en relación al medio. Si empezamos por entender por qué es importante el estudio del reino acuático, tenemos que entender que tenemos que protegerlo precisamente a través de nuestro conocimiento, y para protegerlo bien es necesario entenderlo y preocuparse por él. Tenemos que conocer cómo funciona el agua, el mar, las corrientes y el ecosistema. También nos sirve para tener mayor seguridad al bucear. Saber cómo funciona el entorno acuático hace que el buceo sea más seguro y podemos evitar accidentes y problemas. La oceanografía es la ciencia que estudia el océano y los procesos. Los buceadores exploran no solo el océano, sino también lagos, ríos, manantiales, que de alguna manera también forman parte del reino acuático. Y las cuatro ramas son la biología, la química, la física y la oceanografía geológica. Vamos a detenernos en lo que nos interesa más como buceadores y vamos a hablar del planeta en el que estamos, que está cubierto en un 71% de agua. Por eso realmente debería llamarse océano, planeta océano. En realidad, realmente el océano es el 99% del espacio habitable, teniendo en cuenta que realmente la Tierra, aparte de muy poca superficie, solo cuenta con la superficie y poco más. En cambio, el océano tiene una gran masa de agua y en algunos sitios veremos ahora que la profundidad es enorme. La profundidad más importante es la zona de las Marianas, en el Challenger Deep, que tiene 11.000 metros. Si pusiéramos el Everest sumergido, veríamos que aún tenemos otros 2.000 metros más la punta del iceberg, de ese monte Everest sumergida. Por otra parte, podemos entender que todos los océanos, el Atlántico, el Ártico, el Índico, el Pacífico y el Austral, en realidad están conectados y son una única masa de agua a través de las corrientes. Veremos la corriente circumpolar, la corriente, en fin, todas las corrientes que van recorriendo todo el planeta en un ciclo de agua que conecta todas. Por último, también veremos el ciclo hidrológico, que es cómo se mueve el agua dentro de la Tierra. El agua cambia constantemente entre líquido, sólido y gaseoso. El sol evapora el agua a través del aire, de los océanos, los ríos, los lagos, y también usa las plantas para ello. Y ese agua en forma de vapor se convierte en nubes y esa luego vuelve a caer. Finalmente el agua, a través de escorrentías y aguas submarinas, subacuáticas, pues acaba de nuevo en el mar o en el océano. Por otra parte, la influencia de los océanos es clave, tanto para la vida en la Tierra como para la climatología y demás. En primer lugar, porque regulan el clima y lo hacen más cálido o más frío según sean las corrientes marinas en cada punto. Y también aportan, lógicamente, recursos importantes, tanto alimenticios como de oxígeno y precisamente la acumulación de petróleo o de otros restos biológicos también tienen que ver mucho con las corrientes. En cuanto al clima y el tiempo, bueno, lógicamente afectan al clima y el tiempo porque absorbe y libera calor, porque tiene que ver con la capacidad de acumular calor que tiene el agua, que es enorme. Por ejemplo, la corriente del Golfo calienta mucho la zona se calienta mucho y hace que el clima de toda la costa, de toda la costa del Golfo, del Caribe y demás, esté mucho más cálida que otras latitudes que se supone que son mucho más frías, ¿no? Por ejemplo, en Canarias tenemos una temperatura un poco más fría en relación a su latitud debido a la corriente atlántica que recorre la costa de norte a sur. En definitiva, los océanos actúan como un termostato global, evitando cambios bruscos de temperatura y ayudando a que los organismos prosperen y sobrevivan en todas sus variaciones. En cuanto al hielo, tenemos que ver la característica peculiar del agua, y es que el hielo cuando se solidifica, pues flota porque cambia su densidad, se vuelve más ligero, es menos denso que el agua líquida. Entonces cuando se congela, se expande y hace que flote. Y esto es crucial para la vida acuática porque permite que prosperen y sobrevivan muchas especies bajo el hielo. Por otra parte, la calefacción solar o del sol tiene mucho que ver con la inclinación de la Tierra, y especialmente la que causa las estaciones del año. En invierno en el hemisferio norte y en verano es verano en el hemisferio sur y viceversa. Cerca del solsticio del verano los días son largos y en el círculo polar ártico hay una luz solar muy continua.
En invierno los días son más cortos y en el círculo polar ártico prácticamente no hay luz solar. Para los buceadores las estaciones afectan según a qué criaturas o especies marinas podemos ver y qué tipo de traje de exposición o de neopreno o traje seco podemos llevar en función de cómo es la temperatura del agua. Una termoclina es una capa en el agua donde la temperatura cambia rápidamente con la profundidad. Las aguas cálidas y menos densas en la superficie están separadas por aguas frías y más densas en el fondo, y esto puede hacer que el agua se sienta muy diferente en una inmersión si profundizamos más allá de la termoclina. Siempre tendrás que usar el traje más adecuado para el momento más desfavorable desde el punto de vista de la temperatura. La haloclina es similar, pero diferencia la salinidad del agua y es básicamente la haloclina separa masas de agua con más sal o con menos sal, agua dulce de agua salada. Vamos a hablar de las corrientes. Las corrientes son grandes masas de agua que se mueven dentro de los océanos. Y para los científicos, entender estas corrientes es importante porque ayuda a explicar cómo se mueve el calor, los nutrientes y los organismos en los distintos mares y océanos. Aunque el tema de las corrientes es muy complicado, vamos a simplificarlo. Las corrientes globales principales se deben a los vientos y a las diferencias de densidad del agua. Los vientos empujan el agua en la superficie, mientras que las diferencias de temperatura y salinidad crean corrientes al hacer que el agua fría se hunda y el agua menos densa, más cálida, suba. Por ejemplo, en el Atlántico, los vientos del oeste en el norte y los vientos alisios en el sur afectan enormemente las corrientes oceánicas. La rotación de la Tierra hace que las corrientes giren en sentido contrario tanto en el hemisferio sur como en el norte. A nivel local, los cambios en las mareas pueden generar grandes corrientes. Veamos el efecto sobre la temperatura. Las corrientes influyen en la temperatura del agua cerca de los continentes, especialmente. En el hemisferio norte, las corrientes en la costa oeste traen agua fría desde el norte, mientras que en la costa este traen agua más cálida desde el trópico. En el hemisferio sur el patrón se invierte, pero las costas occidentales aún reciben agua fría y las costas orientales agua cálida. ¿Cómo buceamos en corriente? Bueno, cuando hay una corriente ligera, en el sitio de buceo es mejor empezar siempre nadando en contra de la corriente. De esta manera, al final de la inmersión, la corriente te ayudará a regresar al punto de partida con menos esfuerzo y con mayor cantidad de aire disponible. Es una cuestión de gestionar mejor el aire, consumiendo más a la ida y menos a la vuelta. Pero también hay que evitar nadar mucho en superficie contra una corriente ligera. Siempre es más fácil, en la medida de lo posible, avanzar por el fondo, donde la corriente suele ser más débil, aunque esto simplemente puede ser diferente en cada caso. Veamos los afloramientos y los hundimientos. Las corrientes también pueden ser verticales. Un afloramiento ocurre cuando el agua profunda asciende a la superficie trayendo nutrientes. Y sin embargo, un hundimiento es lo contrario. Empuja el agua superficial hacia abajo, hacia la profundidad, y estos procesos afectan mucho a la vida marina. Por ejemplo, el afloramiento puede aumentar la productividad biológica y la cantidad de pesca en una determinada zona, y el hundimiento puede reducir enormemente dicha productividad. También puede ser un enorme peligro para los buceadores. Una corriente que te desplaza hacia el fondo, hacia la profundidad, puede arrastrar a los buceadores sin ningún tipo de posibilidad de que puedan intentar escapar. La corriente de resaca es un flujo de agua que va desde la playa hacia el mar, a menudo en áreas donde las olas rompen. Estas corrientes pueden ser peligrosas y suelen estar presentes en la mayoría de las playas con olas donde hay rompiente. Puedes identificar fácilmente una corriente de resaca por el agua agitada, los cambios de color del agua, la espuma y algas y cosas flotando o moviéndose mar hacia adentro, siempre siguiendo la corriente hacia afuera. Los buceadores experimentados a veces las usan, precisamente para poder desplazarse y entrar dentro del mar. Pero si te quedas atrapado en una corriente de resaca, tienes que nadar intentar nadar paralelo a la costa o perpendicular a la corriente, de forma que se va debilitando y ya lógicamente no te afecta. Veamos la comprensión de cómo funcionan las olas y en concreto de las ondas que producen las olas. Una onda es la energía que se mueve a través del agua, porque aunque el agua se mueve hacia adelante y hacia atrás o gira, en realidad siempre las moléculas de agua siempre están en el mismo sitio. Es la energía la que mueve realmente, la que genera ese movimiento. Pero, insisto, las partículas prácticamente no se desplazan, es la energía la que realmente fluye en torno a lo que es el agua. Veamos las partes y la anatomía de una onda. Por un lado tenemos la cresta, que es el punto más alto de la ola, el valle, que es el punto más bajo, la altura, que es la distancia entre el valle y la cresta, la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas o dos valles, y el periodo, que es el tiempo que tarda una ola en pasar por un punto, y la frecuencia es cuántas olas pasan por un punto en un segundo o en un determinado tiempo. Vamos a ver las ondas orbitales. Las ondas orbitales son un tipo de ola que se mueve en círculos en el agua, aunque el agua parece moverse realmente en un patrón de movimiento sinusoidal. Realmente solo la energía se desplaza. La energía de la ola afecta al agua hasta la profundidad de aproximadamente la mitad de la longitud de ola. Veamos la profundidad y energía de las olas.
porque la energía de las olas se disipa en aguas más profundas. Cuanto más profundo, menos energía. Luego hablaremos de todos modos del mar de fondo, que es cuando la energía afecta a la columna de agua, a una gran cantidad de columna de agua. Los buceadores no sienten mucho el efecto de una ola cuando están a una profundidad que es aproximadamente la mitad de la longitud de la ola. Por ejemplo, si la longitud de la ola es de 12 metros, a 6 metros prácticamente no lo vas a notar. Veamos la velocidad de la onda. Puedes calcular la velocidad si conoces la longitud y el periodo. Y la forma de hacerlo es velocidad es igual a longitud de onda partido por el periodo de la ola. Veamos cómo se forman las olas. Las olas se crean por fuerzas que perturban el agua, pues como el viento por ejemplo, o los cambios en la gravedad y la actividad sísmica. El viento es la causa más común y crea olas por fricción en el agua. La gravedad también juega un papel muy importante en las mareas, y la actividad física como terremotos, erupciones, puede realmente incluso provocar grandes olas como tsunamis. Cada tipo de fuerza crea un tipo de ola con diferentes longitudes de onda y energía. Por otra parte está la fuerza restauradora, que es la gravedad, que es la que ayuda a que las olas vuelvan a nivelarse y esto viene influido también por la rotación de la Tierra y la tensión superficial del agua. Veamos las series o patrones de olas, porque las olas a menudo se organizan en patrones llamados trenes o series de olas. Las olas con longitudes similares se agrupan en un tren y se mueven juntas. Las olas en un tren se mueven a una velocidad más lenta que las olas individuales debido a esa disipación de energía. Veamos qué tipos de ondas podemos encontrar. Por un lado están las olas de aguas profundas, que se forman en aguas más profundas que la mitad de la longitud de la ola y no se afectan por el fondo. Luego están las olas de transición, ya que están en aguas con profundidad entre la mitad y un cuarto de la longitud de onda, y lógicamente el fondo ahí ya empieza a afectar a la ola. Y luego hablaríamos por último de las olas de aguas poco profundas, donde en aguas menos profundas que el cuarto de la longitud de la ola, el fondo ya empieza a afectar mucho al movimiento y al desarrollo de la ola. Veamos las ondas de viento, que crecen debido a la fricción que genera el viento en el agua. Y hay tres factores que afectan al tamaño. Por un lado está la velocidad del viento, ya que debe soplar lo suficientemente rápido como para darle energía a la ola. La duración del viento debe soplar en la misma dirección durante un tiempo para formar grandes olas. Y luego el área de afección o fetch, que es el área sobre la que sopla el viento. Cuanto más grande es el área, lógicamente más grandes pueden ser las olas que se produzcan. Cuando las olas llegan a un tamaño máximo, la región en ese momento, en ese espacio, se le llama mar completamente desarrollado. Veamos cómo son las rompientes y cómo las olas golpean la costa. Por un lado, entendemos por rompiente de olas al sitio donde al acercarse a la playa la ola se aplana y la energía se concentra, haciendo que la ola se vuelva más alta y se derrumbe. Cuando la profundidad del agua es de 1,3 veces la altura de la ola, esta ola se vuelve inestable y rompe porque la cresta avanza mucho más rápido que el valle que choca con el suelo. Veamos los distintos rompientes que hay. Están los rompeolas que se derraman, que ocurren en playas suaves, donde la ola se desliza hacia adelante mientras se va frenando, lo que las hace más fáciles de atravesar para los buceadores que quieran entrar en esa zona de rompiente. Aún así, siempre hay que tener cuidado y observar bien la evolución de las series o trenes de olas y elegir el momento adecuado. Los rompeolas en que se hunden, donde la playa es un poco más empinada y la parte superior de la ola se abalanza por el aire y luego cae. Son más difíciles de atravesar porque la ola se mueve mucho más rápidamente y posiblemente con más energía. Y por último, las rompeolas crecientes, donde están playas muy empinadas, donde las olas aparecen casi paredes que llegan sin mucha pérdida de energía y son muy difíciles de enfrentar. Son como un muro con mucha energía que cae de golpe. Bien, por otra parte vamos a ver las ondas y los ángulos de costa y cómo esto afecta a su forma. Podemos encontrar, por un lado, los conceptos de refracción, difracción y reflexión. La refracción ocurre cuando las olas se acercan a una costa en ángulo. La parte de la ola más cercana a la orilla se ralentiza primero, haciendo que la ola se doble y se alinee más paralelamente a la costa. Es mejor entrar siempre al agua por el centro de la cala, precisamente para evitar esas olas más fuertes e intensas en los lados. La difracción sucede cuando las olas pasan por un obstáculo o una apertura cambiando su patrón. Las olas pueden llegar a áreas protegidas y crear oleajes inesperados. Los buzos deben entrar siempre en el agua entre los obstáculos para evitar esos problemas. Por último, la reflexión. Las olas chocan contra un obstáculo, puede ser un malecón, un muro, un acantilado, rebotan y crean patrones muy complejos. Esto puede ser un lugar muy peligroso para un buzo, ya que las olas reflejadas pueden hacer que el agua se mueva con mucha violencia y mucha energía. Siempre que vayamos a entrar por un rompiente, debemos dedicar un tiempo a observar cómo evoluciona, cómo rompen las olas, al objeto de buscar aquellos arrecifes, puntos de ruptura, corrientes de resaca,
ver por dónde conviene más entrar y dónde es más peligroso hacerlo. Vamos a hablar de la comprensión que tenemos o de los conocimientos que tenemos que tener sobre las mareas. Las mareas son causadas por la atracción gravitacional de la Luna y en menor medida del Sol. Estas fuerzas generan grandes olas que recorren los océanos. La Luna y el Sol crean dos protuberancias de agua en lados opuestos de la Tierra, y mientras la Tierra gira, la marea sube o baja según la posición del Sol o la Luna. También, lógicamente, influyen la forma ovalada de la Tierra, cada estación del año, el momento del mes, la forma de la cuenca oceánica, la rotación de la Tierra, etc. Hablemos de mareas primaverales o muertas. La Luna tiene un impacto mayor en las mareas que el Sol, aunque el Sol tiene más gravedad. Cuando el Sol y la Luna están alineados, ya sea en luna nueva o en luna llena, la marea es más alta o más baja y eso se llama marea primaveral. Cuando la Luna está en cuarto de fase o el Sol y la Luna están en ángulo recto respecto a la Tierra, lo que debilita esas mareas altas y fortalece lógicamente también fortalece la marea baja, y estas mareas son más débiles y se entienden como mareas muertas. Por lo tanto, hay que tener un poco más de cuidado porque ese coeficiente o diferencial entre marea alta y marea baja será mayor cuando la alineación de la Luna y el Sol respecto a la Tierra se produzca. Veamos a ver cuántas mareas hay. Podemos hablar de marea diurna, semidiurna o mixta. La diurna es una marea alta y una baja por día, la semidiurna es dos mareas altas y dos mareas bajas por día, y la mixta es dos mareas altas y bajas desiguales por día. Veamos el rango de mareas. El rango y coeficiente de mareas es la diferencia entre la marea alta y baja. Depende de la forma y profundidad de la cuenca oceánica. Las cuencas grandes y anchas suelen tener un rango de marea más pequeño, mientras que las cuencas estrechas y poco profundas tienen un rango más grande. En relación al buceo, las mareas crean corrientes de flujo dentro y fuera de las bahías, ríos y puertos. La corriente de inundación es cuando el agua entra, y la marea baja produce un agua que sale y por tanto una corriente de salida. La marea baja es el punto medio entre la marea alta y la baja, con poca agua en movimiento. Para los buceadores es importante tener en cuenta estas corrientes. Los barcos grandes necesitan marea alta para entrar y salir de los puertos, mientras que los barcos de vela aprovechan esas corrientes de salida. Los buceadores deben evitar estar bajo el agua cuando cambia la marea, eventualmente, ya que las corrientes pueden dificultar el regreso a la orilla o al barco. Es recomendable bucear en zonas restringidas durante la marea baja y estar atentos a las corrientes de la zona de marea. También hay que tener cuidado al entrar y salir de la playa, ya que las mareas pueden generar grandes zonas secas o rocosas cuando la marea baja. En cualquier caso, la visibilidad suele ser mejor con la marea alta, y la visibilidad suele empeorarse cuando la marea está en la baja mar. Veamos el tratamiento de lesiones por vida acuática. Suelen ocurrir por descuidos de las personas y suelen ser leves. Normalmente los animales, la vida acuática no suele ser agresiva y normalmente lo hacen en una actitud defensiva. Veamos qué precauciones tenemos que tener en cuenta. Primero, conocer a los animales que nos vamos a encontrar en la zona. Y por supuesto, tratar a los animales con respeto. Hay que tener cuidado con la mala visibilidad, el agua turbia, evitar en la medida posible joyas, elementos brillantes, metálicos, porque pueden atraer y pueden ser motivo para que un animal piense que es comida y lo muerda. Prestar atención a dónde colocamos los pies, las rodillas, las manos. Siempre controlar la flotabilidad neutra, no estar tocando el fondo, ni con las manos, ni con las aletas. Evitar tocar organismos en cualquier caso, no podemos tocar nada. Y, lógicamente, conocer los primeros auxilios básicos para cada situación. ¿Cómo ayudamos a un buceador que se ha lesionado? Primero, evitamos que nos haga daño a nosotros, a los que vamos a ayudar. Por tanto, hay que estar muy atento a cuál ha sido la causa del daño para evitar que te pase a ti también. Por otra parte, enterarte bien cómo ha ocurrido, dónde ha ocurrido, qué tipo de animal ha sido. Hay que actuar rápido, ya que las lesiones requieren a veces tratamiento urgente. Y, lógicamente, buscar ayuda y si tienes dudas, encontrar la manera de resolverlas más adecuada. Veamos las lesiones venenosas. Si sospechas de una mordedura o picadura venenosa, observa al animal, si puedes hacerlo con seguridad. La reacción al veneno varía según el tamaño de la persona, la salud, la cantidad o cómo ha sido la mordedura. Algunas personas pueden tener incluso reacciones alérgicas graves. Ante una misma picadura, una persona reacciona muy mal y otras prácticamente ni se enteran. Si el veneno no se inyecta, puede causar solo una irritación superficial, pero siempre es importante la atención médica. Bueno, existen todo tipo de animales que generan mordeduras y pueden generar dolor, hinchazón, debilidad para respirar e incluso síntomas graves. Veamos signos y síntomas.
que pueden ser desde pérdida del conocimiento, debilidad y náuseas, confusión mental, entumecimiento, parálisis, hinchazón, dolor, escozor. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Retirar cualquier material extraño con las herramientas adecuadas. Cuidado con hacerlo con la mano, porque podemos dañarnos. Si vamos a ayudar, hay que hacerlo siempre protegiendo y aplicando barreras. Sumerge la herida en agua caliente. Normalmente el agua caliente durante media hora o hora y media puede ayudar. Mantén la herida siempre por debajo del corazón, para que no se produzca, para que el veneno o el elemento tóxico no vaya de las extremidades a la parte central. Tratar al paciente por shock y siempre pedir ayuda de urgencia y consultar cuáles son los procedimientos. Podemos, lógicamente, realizar un vendaje y movilizar. Las mordeduras y picaduras requieren de un vendaje firme y amplio sobre la zona, pero evitando que corte la circulación y envolver bien la articulación para intentar inmovilizar en la medida posible. Podemos usar una férula, tablas de madera y cualquier cosa que permita inmovilizar. Siempre hay que evaluar al paciente para controlar y monitorizar constantemente su condición. Si empeora, si mejora. Retirar el material punzante con barreras y herramientas. Lavar la herida con agua de mar, no con agua dulce, con agua de mar. Y, a ser posible, vinagre, ya que el vinagre, por el ácido acético, puede ayudar y aliviar. Las compresas calientes, el agua caliente puede aliviar el dolor. Si hay reacción alérgica grave, pues ya habría que buscar ayuda médica y medicamentos. Las picaduras de medusa pueden generar incluso quemaduras y incluso las personas alérgicas pueden tener una reacción muy grave. Siempre hay antídotos y antivenenos adecuados para cada tipo de animal. Hay que tener cuidado con las medusas, como digo, y en especial con la carabela portuguesa, porque genera un dolor muy intenso y demás. Los cortes de coral también pueden infectarse. Es importante que lavar la herida bien con agua y jabón, enjuagar con vinagre y alcohol si escuece, y usar una mezcla de agua y peróxido de hidrógeno puede ayudar a quitar el polvo y los elementos más sólidos. Un antibiótico en forma de pomada o cualquier prescripción que los médicos o el servicio médico te indique. Por otra parte, hay que tener cuidado con determinadas especies de pulpo o de conos que son muy venenosas en determinadas latitudes. Por tanto, hay que evaluar qué animal ha sido, aplicar presión directa sobre la herida, mantener siempre reposo, nada de actividad, nada de movimiento. Por último, vamos a ver las prácticas de buceo responsable. Tenemos que ser embajadores y unos defensores de la vida acuática. Como buceadores debemos actuar como invitados, respetando el entorno y a los seres acuáticos. Esto significa que debemos evitar daños en los sitios a los que visitamos, ya que los océanos y ríos, lógicamente, tienen muchas amenazas y tenemos que protegerlos. Por tanto, siempre buscaremos interacciones pasivas, en las que no tocamos ni alteramos el entorno ni a los animales. Solo los observamos o los fotografiamos sin molestarlos y no alteramos en ningún caso su comportamiento natural. Evitaremos siempre las interacciones activas, es decir, nada de tocar, nada de mover o perturbar las cosas que hay, ya que podemos dañar a los animales. Nada de tocarlos, nada de perseguirlos, nada de alimentarlos. No podemos estar modificando sus pautas de comportamiento. Conocer más el entorno en el que te mueves, en el que te vas a bucear, ayuda a protegerlo mejor y a disfrutar más del buceo. Puedes aprender participando en charlas o en buceos donde un guía explique o desarrolle más conocimientos al respecto. Y lógicamente pues tenemos muchas actividades o iniciativas de limpieza, de concienciación, de divulgación que ayudan a ese esfuerzo, ¿no? Te puedes afiliar a organizaciones como Project Hour que ayudan a concienciar y a divulgar este tipo de conocimientos. Y vamos a acabar con varios consejos, como por ejemplo mejorar tu flotabilidad y tu dominio del buceo. Eso lo puedes hacer mediante la práctica o mediante haciendo cursos que te formen debidamente al respecto. Intenta ser un modelo a seguir en todas las facetas de la vida, en particular en el buceo, respetando el medio ambiente y liderando, por tanto, a los demás para que sigan y siempre predica con el ejemplo, lógicamente. Solo puedes tomar fotos, no te puedes llevar ni recuerdos, ni souvenirs, ni conchas, ni nada por el estilo. Y no toquemos ni alimentamos y protejamos la vida acuática. Seamos activistas contra los restos, los desechos, los plásticos. Eliminemos todo resto de basura, plomos y cosas que hay en el mar que no debería estar allí. Tomemos decisiones en cuanto a la alimentación, a lo que comemos, a la comida del mar. Intentemos que tenga una buena trazabilidad, un origen sostenible. Vamos a ser activos.
Bueno, esto es una introducción. En otros vídeos desarrollaremos con más detalle la creación de las olas y cómo se forman a efectos de poder entender mejor pues, actividades como el surf o como la navegación en el mar, cómo evitar, por ejemplo, determinados movimientos del barco cuando navegamos, o cómo el conocimiento profundo de cómo funcionan las series de olas nos ayudará, pues lógicamente, en todas las actividades que hagamos, el surf, el buceo y el stand-up paddle, etc. Eso lo desarrollaremos en otros vídeos donde analizaremos todo esto. También en otros vídeos analizaremos cómo interpretar los cuadros sinópticos, la meteorología de aplicación al buceo para entender cómo va a estar el tiempo. Hay un montón de variables y parámetros que tenemos que entender para interpretar correctamente un plano o la información meteorológica que se nos provee a través de distintas fuentes. Eso lo veremos también en otros vídeos donde desarrollaremos esos temas. Y por último, en otros vídeos también desarrollaremos todo el proceso de cómo funciona una costa o un sitio de buceo en términos de corrientes. Ahora simplemente vamos a verlo por encima en una introducción, pero en otros vídeos también desarrollaremos cómo se forman las corrientes, cómo afectan a la morfología de cada zona en concreto de buceo, y eso nos ayudará a conocer mucho más el sitio de buceo. Analizar un sitio de buceo en particular, conociendo sus corrientes y poniendo eso en conjunción con la información que nos dan los servicios meteorológicos, nos permite hacernos una composición del lugar antes de entrar en el agua y anticiparnos a cualquier problema que podamos encontrarnos.